Tengan muy buenos días, muy buen inicio de mes. Hoy vamos a estar iniciando un nuevo estudio bíblico en la línea de lo que veníamos anunciando, las bienaventuranzas. Así que les propongo tomar una Biblia y buscar el Mateo capítulo 5, versículo 3, o en Lucas capítulo 6, versículo 20, que dice así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una traducción de la Biblia Reina Valera. Otra traducción de la versión popular de la Biblia dice: Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Podría también traducirse: bienaventurados los que tienen espíritu de pobres, es decir, los que no pueden depositar su confianza absoluta en los bienes materiales porque poseen muy poco, no tienen de dónde agarrarse, no tienen a qué aferrarse para pensar que están salvados en la vida presente. Entonces, pueden poner más fácilmente su esperanza en Dios, en su misericordia. Dios les permite vivir cada día como un milagro renovado de supervivencia. Con esta actitud se puede ser de manera natural más agradecido a Dios, porque en medio de la gran dificultad para conseguir el pan de cada día, el mismo hecho de seguir existiendo ya se convierte en un milagro de Dios. El profeta Sofonías, que trabajó, actuó, desempeñó su misión hacia el siglo VII a.C., ya exhortaba a los que tienen espíritu de pobres a buscar la justicia de Dios. Decía: Buscad a Yahvé, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahvé. Profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3. La pobreza espiritual es la infancia espiritual necesaria para entrar en el reinado de Dios. Dios se revela a los humildes, a los pequeños, a los sencillos, a los últimos de la sociedad y de la cultura. Jesús nos exhorta a identificarnos con los pobres y con su condición particular de vida. En el griego hay dos palabras que se traducen por pobre: penés y potojos. Penés es el hombre de trabajo, el obrero, quien no es rico, pero tampoco sufre miseria. Jesús, en su bienaventuranza, tanto en Mateo como en Lucas, usa en cambio el término ptojos, que implica la pobreza absoluta de quien está hundido en la miseria. Aquella persona que no puede llevar la frente en alto, no se da el lujo de caminar erguido, porque pide, avergonzado y encogido, una limosna para paliar el hambre. Es
el que no tiene nada. La expresión pobres de espíritu, Lucas usa solo pobres, pobre de espíritu es usada por Mateo, traduce el término hebreo anahuim, que se refiere efectivamente a los pobres que a su vez son humildes y piadosos. Hay una suma de conceptos en ese término, anahuim: pobreza económica, humildad espiritual y disposición para confiar en Dios. Los anahuim, Yahvé, son los humildes y pobres. Podría traducirse como los pobres de Yahvé, que solo pueden depositar su confianza en Dios, el Señor de la tierra y de la historia, porque la mayoría de los humanos los han defraudado. El primero y último recurso es Dios. Asimismo, confluyen en esta situación de carencia, de poder económico, de prestigio social, de influencia política. No tienen a mano una persona influyente en las esferas del gobierno a quien recurrir. Los salmos dan muestra cabal de esta situación angustiante, por un lado, y de la respuesta de Dios por la otra parte. Este pobre clamó, y lo oyó Yahvé, y lo libró de todas sus angustias, dice el Salmo 34, versículo 6. El menesteroso no para siempre será olvidado, ni la experiencia de los pobres perecerá perpetuamente. Salmo 9, versículo 18. Todos mis huesos dirán: Yahvé, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo desproteja? Salmo 35, versículo 10. Jesús dirige su primera bienaventuranza a los que lo esperan todo de Dios, porque nada tienen. No está elogiando la pobreza material como tal, sino que está suponiendo la ventaja natural de quien reconoce su propia falta de recursos para hacer frente a las exigencias de la vida. Su ayuda, salida y esperanza solo le pueden venir del Señor. Es interesante observar, por otra parte, que la versión de Lucas solo dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas es el evangelio de los pobres. Los pastores de Belén, en ocasión del nacimiento de Jesús, recordemos Lucas capítulo 2, versículo 1 y siguientes, el anuncio o proclamación inaugural de Jesús en Nazaret, leyendo la profecía de Isaías, capítulo 61, sobre los pobres y oprimidos. Pueden ver Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 22. La exhortación a la renuncia a los bienes, Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. La parábola del rico malo y de Lázaro el pobre, en Lucas capítulo 16, versículos 19 y siguiente.
y el encuentro con Zaqueo, capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Todos estos relatos nos dan la pauta del interés de este evangelista por la situación real de pobreza que vivían el propio Jesús, sus discípulos y muchísimos de sus seguidores. No se trata de un divague romántico y sentimental, sino de la expresión de una realidad. En Lucas, entonces, el término propio, también potojos, se refiere a los oprimidos, el pueblo que no puede salir de su situación de marginación. El Mateo, los pobres en espíritu o los pobres de espíritu, son identificados con los seguidores de Jesús que expresan disponibilidad y solidaridad con la causa de los pobres y oprimidos. El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez expresó la siguiente fórmula: la pobreza cristiana, expresión de amor, es solidaria con los pobres y es protesta contra la pobreza. Esto es un texto de Teología de la Liberación en Perspectiva, una publicación del año 1972. Fíjense qué fuerte, ¿no? La pobreza cristiana, expresión de amor, es solidaridad con los pobres y es protesta contra la pobreza. En Mateo, entonces, la versión de las bienaventuranzas se dirige a los humildes, a quienes se reconocen pobres delante de Dios, que están dispuestos a servir a la causa del reino de Dios con todo lo que son, lo que tienen. Implica tomar una opción por Jesús. Tanto Lucas como Mateo tomaron las palabras de Jesús y las adaptaron a las comunidades cristianas en las cuales participaban. La tradición de Mateo, de las bienaventuranzas, fue formulada en una iglesia que tenía muchos miembros de origen judío, inclusive fariseos, y que luchaban entonces contra el problema de la autojustificación o soberbia propia de muchos religiosos fervientes o hasta fanáticos. Por eso dice la bienaventuranza, pobres en espíritu, aludiendo a la necesidad de humillarse delante de Dios. En cambio, la tradición de Lucas se enmarca en una iglesia que realmente sufría la pobreza, las necesidades materiales, y por lo tanto, buena parte de la membresía necesitaba ser consolada por el solo hecho de ser pobres. Una primera actualización, entonces, de esta primera bienaventuranza. La iglesia valdense, los valdenses, fueron llamados los pobres de Lyon en los primeros tiempos de su movimiento. Efectivamente, esos pioneros eran pobres y se hicieron pobres. A lo largo de su historia, por ejemplo, muchos se instalaron en el Río de la Plata y también eran pobres. Posteriormente surgieron los campamentos y las escuelas bíblicas que tendrían abiertas sus puertas para los pobres de la zona en donde estaban congregados.
Aparecen las obras de servicio en barrios marginales y últimamente el compromiso de laicos y pastores en el norte argentino, en la implementación de microemprendimientos con producción no tradicional, por ejemplo la apicultura. Son pasos que se van dando. Los desafíos son muchos. En muchas denominaciones cristianas podemos recorrer nuestras iglesias, la católica romana, la ortodoxa, la luterana, la anglicana, e ir identificando esas situaciones. Son pasos que se van dando. Los desafíos son muchos. Las bienaventuranzas de Jesús nos acicatean, nos despiertan a la realidad y al reino de Dios. Está en nosotros sentirnos también bienaventurados y comprometernos para que Jesús gobierne la vida de más personas, con los pobres y en contra de la pobreza. Hermanas, hermanos, de esta manera finalizamos este estudio bíblico y estaremos trabajando en el próximo sobre bienaventurados los mansos. Que la Madre de Dios les proteja, les bendiga y les acompañe.